Mi nombre es Elena, y durante mucho tiempo creí que tenía la vida perfecta. Me casé con Ricardo hace 5 años, un hombre aparentemente encantador que parecía amarme más que a nada en el mundo. Su madre, doña Carmen, siempre fue particular. Desde el primer día que la conocí, sentí esa mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Pero nunca imaginé hasta dónde llegaría su odio hacia mí. Todo comenzó de manera sutil, tan gradual que al principio no me di cuenta de nada. Los primeros meses después de la boda fueron maravillosos. Ricardo y yo vivíamos en nuestro pequeño apartamento, y doña Carmen nos visitaba ocasionalmente. Siempre traía comida casera, especialmente para mí. Decía que necesitaba engordar un poco, que estaba demasiado delgada para su precioso hijo. Al principio, me sentí halagada por su atención. Qué ingenua fui. Los síntomas comenzaron aproximadamente 6 meses después de casarnos. Primero fueron dolores de cabeza leves, nada preocupante. Luego vino la fatiga constante. Me despertaba por las mañanas sintiéndome como si no hubiera dormido en absoluto. Ricardo me decía que era el estrés del trabajo nuevo, que necesitaba relajarme. Doña Carmen, por su parte, insistía en que necesitaba vitaminas, y comenzó a traerme unos tés herbales especiales que, según ella, me ayudarían con la energía. El sabor de esos tés era extraño, amargo a pesar de la miel que les agregaba. Pero doña Carmen se quedaba ahí, mirándome con esa sonrisa forzada hasta que me terminaba toda la taza. Decía que su propia madre le había enseñado esa receta, que era un secreto familiar para la salud de las mujeres. Yo, tratando de ser la nuera perfecta, bebía cada gota sin protestar. Pasaron las semanas y mi estado empeoró. Los dolores de cabeza se volvieron migrañas devastadoras que me dejaban postrada en cama durante horas. Comencé a tener náuseas constantes, vómitos esporádicos, y una debilidad general que me hacía temblar al realizar las tareas más simples. Perdí casi 10 kilos en 2 meses. Cuando le conté a Ricardo sobre mis síntomas, él parecía preocupado, pero siempre encontraba una explicación lógica. Tal vez era una gripe prolongada, o anemia, o simplemente necesitaba descansar más. Doña Carmen, extrañamente, parecía saber exactamente qué hacer para cada síntoma. Cuando tenía náuseas, aparecía con una sopa especial. Cuando no podía dormir, traía unas galletas caseras que, según ella, contenían hierbas relajantes. Cuando me quejaba de dolor de estómago, preparaba unos remedios caseros que insistía en que tomara inmediatamente. Siempre estaba ahí, con esa sonrisa maternal fingida, cuidándome como si fuera su propia hija, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Una satisfacción extraña cuando me veía débil y enferma. Un brillo particular cuando Ricardo expresaba su preocupación por mi salud. Y siempre, insistía en ser ella quien preparara mi comida y mis remedios. No permitía que nadie más se hiciera cargo de mi cuidado. Los médicos no encontraban nada concluyente en mis análisis. Los resultados mostraban algunos desequilibrios menores, pero nada que explicara la gravedad de mis síntomas. Un doctor sugirió que podría ser estrés, otro mencionó la posibilidad de una enfermedad autoinmune. Todos coincidían en que necesitaba descanso y una buena alimentación. Ricardo y doña Carmen se aseguraron de que tuviera ambas cosas, o al menos eso parecía. La situación se volvió más extraña cuando comencé a notar que mis síntomas empeoraban significativamente después de las visitas de doña Carmen. Los días que ella no venía, me sentía ligeramente mejor. Los días que pasaba horas conmigo, preparando comidas y supervisando que comiera todo, terminaba sintiéndome terrible. Al principio pensé que era coincidencia, pero el patrón se volvió demasiado evidente para ignorarlo. Una tarde, mientras doña Carmen estaba en la cocina preparando uno de sus famosos tés, decidí fingir que tenía que usar el baño y la observé desde el pasillo. La vi sacar un pequeño frasco de su bolso, un recipiente que nunca había visto antes. Vertió unas gotas del contenido en mi taza, revolvió cuidadosamente, y guardó el frasco de vuelta en su bolso. Mi sangre se heló. Corrí de vuelta al sofá y actué como si nada hubiera pasado cuando ella regresó con la taza humeante. Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba febrilmente, recordando cada interacción, cada comida, cada momento en que me había sentido peor después de sus cuidados. Todo encajaba de una manera aterradora. Pero necesitaba estar segura. Al día siguiente, cuando doña Carmen trajo su té habitual,
le dije que tenía que atender una llamada telefónica urgente y dejé la taza sobre la mesa. Cuando regresé, fingí beberla, pero en realidad la vertí en una planta cuando ella no estaba mirando. Esa noche me sentí mejor de lo que me había sentido en meses. No era mi imaginación. Doña Carmen me estaba envenenando lentamente, metódicamente, y de alguna manera había logrado que pareciera una enfermedad natural. Pero, ¿por qué? Y como podía demostrarlo, decidí investigar por mi cuenta. Comencé a guardar muestras de la comida y las bebidas que doña Carmen preparaba para mí. Las escondía en pequeños recipientes en el congelador, esperando tener suficiente evidencia para llevarla a analizar. También empecé a documentar todo, cada visita, cada síntoma, cada ocasión en que me sentía peor después de sus cuidados, pero lo más devastador estaba por venir. Una noche, Ricardo llegó tarde del trabajo y pensó que yo estaba dormida. Escuché su teléfono sonar y contestó en voz baja. Era su madre. La conversación que escuché me destrozó el alma y me cambió la vida para siempre. Doña Carmen le preguntaba cómo me había encontrado ese día, si había notado alguna mejora. Ricardo respondió que no, que seguía muy débil y enferma. Entonces ella dijo algo que me heló la sangre: necesitamos aumentar la dosis, está resistiendo más de lo esperado. Ricardo respondió: mamá, ¿estás segura de que esto es necesario? Ya lleva meses así. Y doña Carmen, con una frialdad que nunca olvidaré, contestó: hijo, esa mujer no es digna de ti. Es una cazafortunas que solo quiere tu dinero. Cuando se vaya, o cuando ya no pueda seguir adelante, encontrarás a alguien mejor, alguien que yo apruebe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé, rogando internamente que Ricardo la contradijera, que defendiera nuestro matrimonio, que dijera que me amaba. Pero lo que escuché fue peor que cualquier veneno: está bien, mamá. Confío en ti. Solo, asegúrate de que no se note demasiado. Mi mundo se desplomó. No solo mi suegra me estaba envenenando lentamente, sino que mi esposo, el hombre que decía amarme, no solo lo sabía, sino que era cómplice. Todo había sido una mentira. Su amor, su preocupación, sus visitas al médico conmigo, todo era parte de una actuación mientras permitía que su madre me matara poco a poco. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal mientras procesaba la traición y planeaba mi escape. Continué fingiendo beber los tés y comer la comida de doña Carmen, pero encontraba maneras de desecharla sin que se dieran cuenta. Gradualmente, mi salud comenzó a mejorar, lo cual despertó las sospechas de ambos. Doña Carmen aumentó la frecuencia de sus visitas y se volvió más insistente con sus remedios caseros. Ricardo comenzó a hacer comentarios sobre lo mejor que me veía, pero había una tensión en su voz que no había notado antes. Se dieron cuenta de que algo había cambiado, pero no sabían exactamente qué. Mientras tanto, yo trabajaba secretamente para reunir evidencia. Había logrado grabar parte de la conversación telefónica en mi celular. Tenía muestras de comida y bebida guardadas. Había documentado meticulosamente cada síntoma y su correlación con las visitas de doña Carmen. Pero sabía que necesitaba más para que me creyeran. La oportunidad llegó cuando doña Carmen anunció que se quedaría una semana entera en nuestra casa porque Ricardo tenía que viajar por trabajo. Dijo que no podía dejarme sola en mi estado de salud. Esa semana sería mi oportunidad de obtener evidencia definitiva. El primer día que Ricardo se fue, doña Carmen se mostró más descuidada. Supongo que se sentía segura sin él alrededor. Dejó su bolso abierto en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Pude ver claramente el pequeño frasco que había usado tantas veces. Cuando ella fue al baño, logré tomar una foto del frasco y leer la etiqueta. Era un compuesto de arsénico diluido, etiquetado como control de plagas, pero en una concentración que sabía que era para uso veterinario. Esa noche, fingí estar muy enferma y le pedí que llamara a una ambulancia. En el hospital, le conté todo a la doctora de emergencias, mostrándole las fotos, las grabaciones y las muestras que había guardado. Ella ordenó inmediatamente análisis toxicológicos completos y puso una alerta de seguridad en mi historial médico. Los resultados confirmaron mis peores temores. Tenía niveles peligrosamente altos de arsénico en mi sistema, consistente con envenenamiento gradual durante un periodo prolongado. La doctora me explicó que, de haber continuado, habría sufrido daño permanente en los órganos vitales o, eventualmente, la muerte. La policía fue notificada inmediatamente. Doña Carmen fue arrestada esa misma noche. Encontraron el frasco
de veneno en su bolso, exactamente donde yo sabía que estaría. Cuando interrogaron a Ricardo, inicialmente negó todo conocimiento, pero cuando le mostraron la grabación de la conversación telefónica, se desmoronó y confesó, resultó que todo había sido un plan elaborado desde el principio. Doña Carmen nunca me había aceptado como parte de la familia, consideraba que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Había investigado sobre venenos que causaran síntomas que parecieran enfermedades naturales, y eligió el arsénico. Porque era difícil de detectar en pequeñas dosis y los síntomas se desarrollaban gradualmente. Resultó que todo había sido un plan elaborado desde el principio. Doña Carmen nunca me había aceptado como parte de la familia, consideraba que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Había investigado sobre venenos que causaran síntomas que parecieran enfermedades naturales, y eligió el arsénico porque era difícil de detectar en pequeñas dosis y los síntomas se desarrollaban gradualmente. El plan era simple pero diabólico, envenenarme lentamente hasta que mi salud se deteriorara tanto que Ricardo pudiera divorciarse de mí por motivos de salud, o hasta que simplemente muriera de lo que parecería ser una enfermedad misteriosa. Habían calculado que, dado mi estado aparentemente frágil, nadie sospecharía un homicidio. Ricardo había sido reluctante al principio, pero su madre lo había convencido de que yo era una aprovechada que solo quería su dinero. Le había mostrado facturas de gastos que yo había hecho, interpretándolas como evidencia de mi supuesta codicia. Había manipulado cada situación para hacer que pareciera que yo no lo amaba realmente. Incluso había llegado a sugerir que tal vez yo estaba fingiendo mi amor por él para conseguir una posición social. Lo más doloroso fue descubrir que Ricardo había heredado una suma considerable de dinero de su abuelo poco después de nuestro matrimonio, algo que él nunca me había mencionado. Doña Carmen temía que yo descubriera la herencia y reclamara la mitad en caso de divorcio. Su solución había sido eliminarme antes de que eso pudiera suceder. Durante el juicio, salieron a la luz detalles aún más perturbadores. Doña Carmen había estado planeando mi muerte desde antes de la boda. Había investigado mi historial médico, mis hábitos alimenticios, incluso había hablado con antiguos novios para entender mis patrones de comportamiento. Todo había sido premeditado con una precisión escalofriante. Los abogados de la defensa trataron de argumentar que doña Carmen sufría de un trastorno mental, que su obsesión con proteger a su hijo la había llevado a tomar medidas extremas. Pero la evidencia de planificación y premeditación era abrumadora. Los análisis toxicológicos mostraron que el envenenamiento había comenzado apenas 2 semanas después de la boda, mucho antes de que hubiera cualquier indicio de problemas en nuestro matrimonio. Ricardo recibió una sentencia menor por complicidad, pero doña Carmen fue condenada a cadena perpetua por intento de asesinato con premeditación y alevosía. El juez comentó que era uno de los casos más calculados y crueles que había visto en su carrera, y que solo mi intuición y valentía habían evitado un crimen perfecto. El proceso de recuperación fue largo y difícil. Físicamente, tomó meses para que mi cuerpo eliminara completamente las toxinas. Tuve que seguir una dieta estricta y tomar suplementos para reparar el daño que el veneno había causado a mis órganos. Pero la recuperación emocional fue aún más complicada. La traición de Ricardo me había dejado con heridas profundas. No solo había permitido que su madre me envenenara, sino que había participado activamente en el plan. Había fingido amor y preocupación mientras sabía exactamente lo que me estaba sucediendo. Esa traición cambió mi percepción sobre el amor, la confianza y las relaciones humanas de una manera fundamental. Decidí mudarme a otra ciudad, cambiar de trabajo, empezar de nuevo completamente. No quería que nada me recordara esa época oscura de mi vida. Cambié mi número de teléfono, cerré todas mis redes sociales, y básicamente desaparecí de la vida de todas las personas que conocía durante mi matrimonio. Han pasado 3 años desde el juicio. Mi salud física se ha recuperado completamente. Aunque aún tengo que hacer controles regulares para asegurarme de que no haya efectos a largo plazo del envenenamiento. Emocionalmente, he aprendido a vivir con la experiencia, aunque sé que siempre será parte de mí. He empezado una nueva vida, con un trabajo que amo y amigos que me apoyan genuinamente. Aún no me siento lista para otra relación romántica seria, y puede que nunca lo esté. La experiencia me enseñó que las personas pueden ser capaces de una crueldad inimaginable, incluso aquellas que dicen amarte más que a nada en el mundo, pero también me enseñó sobre mi propia fuerza. El hecho de que sobreviviera, de que confiara en mi instinto cuando algo no estaba bien, de que tuviera el valor de investigar y buscar la verdad incluso cuando era dolorosa, me mostró una fortaleza que no sabía que tenía. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera espiado esa conversación telefónica,
Si no hubiera visto a doña Carmen agregar algo extraño a mi té, probablemente no estaría aquí hoy contando esta historia. El veneno eventualmente habría cumplido su propósito, y mi muerte habría sido registrada como una enfermedad misteriosa, dejando a Ricardo libre para encontrar a alguien que su madre aprobara. Esta experiencia me cambió de maneras que aún estoy descubriendo. Me hizo más cautelosa, pero también más fuerte. Me enseñó a confiar en mis instintos, a no ignorar las señales de alarma, y a valorar mi propia vida lo suficiente como para luchar por ella cuando sea necesario. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo mi suegra trató de matarme lentamente con veneno, con la complicidad del hombre que había jurado amarme hasta que la muerte nos separara. Pero la muerte no nos separó. La verdad lo hizo.